Bien, bueno, entonces, si les parece, a todos y a todas vamos a ir iniciando con esta mesa número 4 de nuestro encuentro Serpis en Sud en su edición del 2025. Le damos la bienvenida a todos y a todas. En esta mesa que hemos dado por titular Escenario en el Cono Sur. A ver, ahí va. Escenario en el Cono Sur, perdón. Vamos a estar escuchando las exposiciones de nuestros ponentes y nuestras ponentes. Si les parece, para respetar el orden que tenemos en el cronograma que tenemos estipulado, vamos a empezar escuchando la exposición de Iván Cifredi Santana, que lo tenemos aquí, de la Universidad de San Ignacio de Loyola de Perú. Luego va a seguir en su exposición Laura Abogado Bordazar, de nuestro Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Em, Después vamos a tener la alocución de Matías Mongan Marcó, también de nuestro instituto. Y finalmente vamos a cerrar con María Antonella Cabral López, de la Universidad de Asunción. Bien, si les parece, hagamos lo siguiente. Tendremos aproximadamente 15 minutos para que los ponentes y las ponentes se explayen en sus ponencias, valga la redundancia, y finalmente tendremos un tiempo de debate y de preguntas si es que las hubiese. Entonces, si les parece, arranca Iván Cifredi Santana con su ponencia titulada Balance o Dependencia, Influencia, la Simetría Político-Económica entre los países de Mercosur sobre las negociaciones relacionadas con la BRI. Iván, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me puede escuchar? Disculpe el pelo. Eh, Muy buenas Perfecto. tardes a todos y a todas. No es mi primera vez acá en la Nacional de La Plata, dando una ponencia, pero igual siempre me siento igual de nervioso, así que voy a empezar acá con la presentación. A ver, vamos a ver. Estoy desde el teléfono porque no me engancha la cámara. A ver, ahí estamos. Se puede visualizar, ¿correcto? Sí, Es correcto. Perfecto. Ok, muy bueno, genial. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a mi presente ponencia. Balance o dependencia, influencia de la asimetría político-económica entre los países del Mercosur sobre las negociaciones relacionadas con la BRI, la Belt and Road Initiative. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que acá todos los presentes tengamos el debido tiempo. Bueno, primero vamos a explicar qué es en sí la asimetría, se trata en mi artículo, ¿no? En sí la asimetría, según Oliveras González, implica justamente, y valga la redundancia, ausencia de simetría, que es la diferencia entre dos partes relacionadas con un efecto o atributo o conjunto de atributos observables, ¿no? Esta es una práctica crucial de la región latinoamericana, la misma inventó el fracaso, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque esta asociación como un mecanismo para hacer política económica internacional, ¿no? Lo cual, debido también a diferentes grados de industrialización, ha llevado a que sea más que nada un lugar de debate, al fin y al cabo, y no una asociación ejecutiva, ¿no? Los propósitos justamente de este sistema en cuestión no fueron elaborados, dando real, en función de un análisis de las realidades político-económicas de los estados partes, ¿no? Y a su vez, los consensos eran inviables respecto a las negociaciones de listas comunes, ¿no? Que eran digamos, los artículos a quitarles el arancel, ¿no? Uy, no sé qué pasó acá, pero bueno, eso sacamos. Ahí está. No, bueno, perdón, ¿eh? Volvemos con esto, listo. No sé qué pasó, pero se solucionó. Ok, bueno, ahora bien, las bases de lo que vino a ser después la LADI, con la firma del Tratado de Montevideo en 1980, fueron cimentadas, ¿no? En consideración a esta asimetría que caracteriza las dinámicas regionales, ¿no? ¿Y cuáles son los principios? Pluralismo, convergencia, flexibilidad, tratamiento diferenciales y multiplicidad, ¿no? Es decir, que la LADI, a diferencia de la LAC, tuvo un mayor concepto a lo que vendría a ser los estados con los que trataba, que son completamente dispares, ¿no? Ahora, respecto a lo que viene a ser el Tratado de Montevideo, su artículo 1, se ve reflejado esta, este énfasis en la simetría
con distintas dimensiones, ¿no? Y acá se dice que el desarrollo, citando al Tratado de Montevideo, artículo 1, perdón, el Tratado de Asunción, artículo 1, el desarrollo económico con justicia social debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, ¿no? La coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de lo que es la economía con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, ¿no? Ahora, otro principio muy importante, digamos, otra característica muy importante de lo que vendrían a ser el Mercosur y los estados de la región es la intergubernamentalidad, que básicamente se basa en la toma de decisiones en los mismos organismos de integración, y esta se da en función del diálogo y la negociación entre los países miembros, opuesto a la supranacionalidad que genera cierta vinculación, ¿no? Bueno, cuyas decisiones, perdón, son vinculantes en materia legal, institucional, etc., ¿no? Ahora, esta característica es fruto justamente de un proceso consuetudinario histórico, y es consecuencia justamente de la propia simetría, no como un limitante, sino más bien como una condición ad hoc, ¿no? Que cimenta básicamente un marco operativo regional, ¿no? Ahora, ¿qué nos trae la intergubernamentalidad, ¿no? Nos trae una mayor soberanía estatal, digamos, es decir, los estados tienen mayor poder sobre su parte. Sin embargo, esto genera un detrimento en la unidad de acción, porque si no hay un acuerdo, no se da, no se ejecutan las acciones, ¿no? Y conlleva a procesos de integración prolongados, ¿no? Por ende, eh, es, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y es por esto mismo, por estos principios de intergubernamentalidad, que la flexibilidad, la gradualidad y el equilibrio son y deben ser propios del Mercosur, ¿no? Para poder brindar siquiera una cohesión y que pueda existir el bloque en sí, ¿no? A ver. Ahora, tenemos estas dos problemáticas que nos llevan a la problemática de este artículo, que es en sí la propia asimetría entre los estados de la región y la lentitud de los procesos de integración al derecho interno, lo cual nos lleva a una falta de coordinación, en este caso, a los efectos del presente, bueno, artículo de ponencia, la falta de coordinación en la negociación de tratados y o proyectos con terceros países o bloques, como sería el caso de la República Popular China y sobre todo vinculado a la ruta de la seda, ¿no? Ahora, los diálogos Mercosur-China, y sí, se le denomina diálogos, o sea, para dar a entender quizás el poco espacio o la poca importancia que se ha dado desde un inicio, desde la perspectiva del Mercosur, las relaciones con China. Se les llama diálogos, son irregulares, han habido 7 desde 1997, ¿no? Y 3 han sido en Montevideo, esto lo veremos más adelante. Ha iniciado en el 97 con la visita del embajador Espirosa a Beijing, de parte de la delegación uruguaya, ¿no? Bueno, el embajador uruguayo, de parte del Mercosur, ¿no? Y bueno, el último fue el año pasado y no se ha llegado, en pocas palabras, a terrenos concretos respecto a un tratado, o como sería con la Unión Europea, respecto a Mercosur-China, o ninguna política en sí vinculada a la ruta de la seda, ¿no? Ahora, los diálogos en sí fueron impulsados por China en su momento para una búsqueda de reconocimiento como economía de mercado, ¿no? Que estaba en su momento buscando la entrada a la OMS, ¿no? A su vez, se iniciaron diálogos bilaterales con Argentina y Brasil respectivamente. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que no se podían establecer relaciones a nivel de bloque por la relación Asunción-Taipei y la política de una sola China, ya que Asunción mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y por ende, como sabemos, es una dicotomía, eh, digamos, un poco compleja, ¿no? A la hora de relacionarse entre los estados, ¿no? Con China, ¿no? Eh, bueno, en sí, para no ir muy largo, ¿no? El Mercosur en sí es la quinta economía mundial en conjunto, con más de 300 millones de habitantes, tiene las reservas más grandes de petróleo, agua potable y litio más grandes del mundo, y es el principal destino, bueno, China es el principal destino de las exportaciones de soja, carne bovina y porcina, mineral de hierro, petróleo de los países del Mercosur. Ahora, esto implica que la relación que tiene China con los países del Mercosur es enteramente comercial, ¿no? Entonces, no hay, si bien han habido acuerdos y se han firmado protocolos de manera bilateral, obviamente,
con países del Mercosur, no ha habido en sí ese establecimiento de relaciones entre Mercosur y China, ¿no? Y eso es lo que veremos a continuación, ¿no? El problema a investigar, ¿no? ¿Cuál es? Que los posibles beneficios de una negociación bilateral se ven reducidos, por no decir nulificados, ¿no? En el eventual caso de persistir la dialéctica bilateral entre Chile y los miembros del Mercosur, ¿no? Ahora, este riesgo es todavía más relevante cuando se trata de la nueva ruta de la seda, ¿no? Que ya la conocemos, es una red de corredores comerciales, ¿no? Que tiene alcance global, no es una red logística de infraestructura que permite, bueno, la creación de cadenas de valor globales, ¿no? Y es con la premisa, digamos, del mutuo beneficio, que es la premisa en sí de la política exterior china, ¿no? Sin embargo, esta asimetría político-económica, que será dividido así en los efectos del presente artículo, o bueno, ponencia, fuerza justamente a los miembros a establecer diálogos bilaterales que menoscaban al fin y al cabo su potencial de negociación, porque evidentemente no es lo mismo negociar con Argentina o con Brasil o etcétera, que negociar con el Mercosur en su totalidad, ¿no? O sea, es lo mismo a intentar negociar con Alemania, con Italia, con Francia, etcétera, a negociar con la Unión Europea, ¿no? En definitiva, ¿no? Ahora, justamente el objeto de estudio es esta asimetría político-económica regional y cómo esta influye en la falta de unanimidad de acción respecto a las relaciones con China y cómo esta a su vez influye en la asimetría interregional, ¿no? La asimetría regional sería entre los países del Mercosur y la interregional entre lo que vendría a ser el bloque y los países, digamos, por separado, y la República Popular China, ¿no? Ahora, ¿en qué medida esta simetría influye en la cohesión de las relaciones, perdón, de las negociaciones relacionadas con la BRIC entre los miembros del Mercosur? Y ahora, no se va a contabilizar a Venezuela, que se encuentra suspendido en 2016, y Bolivia acaba de ingresar en 2024, así que la realidad es que, digamos, a los efectos del presente estudio no serán cuantificados, ¿no? Ahora, vamos con la asimetría diplomática. Primero vamos a empezar con Paraguay, que es el miembro más particular en este sentido, y es que desde 1957 mantiene una relación durante el gobierno de Alfredo Stroessner, una relación muy cercana con Taiwán. Tenían unas características muy similares, eran gobiernos autoritarios que tenían, digamos, una percepción del orden muy militar, por así decirse, y las relaciones se establecieron principalmente por sus ministros de Relaciones Exteriores, que hicieron un gran trabajo de diplomacia, ¿no? Ahora, las relaciones hoy en día con Beijing están en deterioro, ¿no? En 2024, inclusive, se instó al emisario Xu Wei del gobierno chino, digamos, que es un liaison diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se instó a abandonar el país porque se le revocó el visado diplomático. ¿Esto por qué fue? Porque había mantenido una reunión con distintos miembros del legislativo paraguayo y digamos, sus no, no era tan persuasivo como lo fue coercitivo a la hora de decir, bueno, vamos a establecer relaciones con China, corten las relaciones con Taiwán. Bueno, esto generó una escala diplomática que al fin y al cabo tensó más las cosas, porque inclusive el ministro de Relaciones Exteriores chino se pronunció en contra de este suceso, ¿no? Como es esperable, ¿no? Ahora, el caso de Uruguay es el otro extremo, es quizás me atrevería a decir el país que quizás no forma parte del BRICS, eh, que tiene unas relaciones más cercanas con China, desde un aspecto de neutralidad, ¿no? De hecho, entre 2018 y 2024 hubo un gran esfuerzo, digamos, en que justamente se realizara un tratado de libre comercio, lo cual inclusive el mismo Parlamento del Mercosur se pronunció a favor, y yo personalmente considero que es el hecho, es un sinónimo de rendirse a la posible firma de un tratado de libre comercio entre Mercosur y China, ¿no? Porque evidentemente, bueno, han pasado más de 30 años, ¿no? Y bueno, evidentemente Uruguay y su Cancillería decidió tomar las cosas por su lado, y lo cual es entendible, pero es un fracaso de la negociación multilateral, ¿no? A la vez, Uruguay es miembro de la Ruta de la Seda de 2018, en términos diplomáticos, y tiene un mayor énfasis respecto a las reuniones multilaterales. De hecho, como podemos ver, de los 7 diálogos de Mercosur, 3 se han dado en Montevideo y encabezados por las delegaciones uruguayas. Ahora, tenemos a Argentina, ¿no? Es el segundo país en entrar a la BRIC, de hecho solo Argentina y Uruguay forman parte de la Ruta de la Seda,
y ha firmado desde esa entrada al abril, durante el gobierno de Alberto Fernández, 7 acuerdos distintos de cooperación conjunta, entre los cuales se encuentra la cooperación tecnológica, espacial y, bueno, en términos de energía nuclear, ¿no? Hoy en día existen ciertas disidencias ideológicas, como lo que ocurrió, bueno, en sí el pronunciamiento del presidente Milei al principio de su mandato de que no negocia con comunistas. Bueno, evidentemente salió como salió, porque igual las relaciones se dieron y el swap se aprobó, ¿no? Pero bueno, cosas políticas, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos relaciones exteriores mal que mal estables, porque hace poco, justamente, Milei volvió a visitar China, ¿no? Entonces, él volvió a visitar Beijing justamente para, digamos, brindar cierto acercamiento a lo que sería la República Popular China, porque la realidad es que hoy en día es difícil ignorar a lo que es el gigante chino, ¿no? Bueno, en fin, sí. Respecto a Brasil, tenemos los vínculos diplomáticos más longevos y cercanos, en términos políticos, ¿no? Porque ya China y Rusia comparten, perdón, China y Brasil comparten, al igual que Rusia, India y Sudáfrica, comparten una visión de un mundo multipolar en el cual, bueno, digamos, hay un equilibrio, es un mundo más equilibrado en términos de que no hay un solo hegemón, digamos, es un paradigma de respuesta a lo que vendrían a ser la última década y los primeros 5 años, me atrevería a decir primeros 10 años, de la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, de un mundo unipolar encabezado por Occidente, ¿no? Ahora, mal que mal, Brasil no forma parte de la Ruta de la Seda. Y si bien no forma parte de la Ruta de la Seda, pero entre 2024 y 2025 se dieron reuniones entre funcionarios, que sería ahora mismo Gerardo Agmin, el vicepresidente ruso, y el ministro de Relaciones Exteriores chino. Se han dado ciertas reuniones en el marco de la COSBAN. ¿Qué es la COSBAN? La Comisión de Alto Nivel Sino-Brasileña para la Concertación y la Cooperación Internacional, ¿no? Además del encuentro de Lula y Xi Jinping, que se dio hace 4 meses en el marco de la CELAC, ¿no? Bueno, vemos que cada quien va por su lado. Brasil tiene una perspectiva más en términos de política internacional. Argentina necesita de China para poder, en términos comerciales, para poder saldar la deuda y para saldar la balanza comercial. Paraguay solo es meramente comercial, y de hecho las relaciones están muy tensas, y Uruguay tiene una relación mucho más cercana y que va más en el aspecto comercial que en el aspecto político, pero no es tanto por una necesidad como tal como lo es Argentina, ¿no? Bueno, todos son diferentes, como podemos ver, ¿no? Ahora, vamos con la simetría ideológica. Iván, disculpa que te interrumpa. Tendríamos que, por una cuestión de tiempo, te quedan los últimos minutitos. Ok, ¿cuántos minutos me quedan? Y yo me acoplo. Vamos Estamos directo a la sobre conclusión. tiempo, si querés, no sé Ah, si bueno, cerrar la mira, idea de esos vamos tres a hacer lo minutos. siguiente. Había mucho texto, gracias. Gracias por decirme, había un montón de texto. Bueno, vamos a las conclusiones por un tema de tiempo. Eh, sí, perdón, era un PPT un poco largo, discúlpame. Bueno, acá voy a hacer un pequeño inciso en el índice de complejidad económica, ¿no? En el cual se mide, digamos, eh, bueno, la complejidad económica o la redundancia en base a 3 aspectos principales, que es el conocimiento productivo o el know-how para realizar, para manufacturar, para dar un servicio, digamos, que le da valor a un bien o un servicio en sí, ¿no? Que se exporta, ¿no? A su vez, la ubicuidad de los productos exportados, que es qué tantos países exportan y producen ese producto o dan ese servicio. Y 3, la diversidad y sofisticación de las exportaciones hacia terceros países, que en sí es valor agregado, en pocas palabras, ¿no? Podemos ver que se está dando un sincretismo, se está acercando, digamos, la curva, pero para menos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, bueno, evidentemente obvio un montón de cosas, un montón de cosas, pero la realidad es que se está dando una reprimarización, y esto se puede ver acá mismo, se está dando una reprimarización sobre todo de Argentina y de Brasil, que Brasil inclusive está casi en términos de complejidad económica a la altura de Paraguay. Mientras que, por el caso de Paraguay, se está dando que se están, bueno, está invirtiendo más, los factores productivos están
concentrando más en el términos de lo que vendría a ser manufactura tecnológica y biotecnología, ¿no? Bioeconómica, ¿no? Eso es lo que había dicho. Y por otro lado, también tiene una matriz energética muy buena, ¿no? Bueno, vamos a las conclusiones directo. Ok, listo. Esto nada más y ya está. Ok, entonces, la simetría intrarregional entonces acrecenta la simetría interregional Mercosur-China al impedir el establecimiento de relaciones y negociaciones de carácter multilateral, forzando el establecimiento de vínculos bilaterales Estado-Estado. Esto se percibe a través de la falta de unanimidad en relación al reconocimiento diplomático de la República Popular China, la carencia de constancia política, dependiente de las oscilaciones de la política interna de los Estados miembros, y tercero, el desequilibrio en la responsabilidad de cumplimiento en la implementación de los tratados, basado en la disparidad en la jerarquía de los tratados en el ordenamiento interno. Vamos a la otra. Y ahora, respecto a la simetría económica, ¿no? Bueno, en consideración al aumentado, la asimetría interregional Mercosur-China se va a ampliar a través de la disminución de la complejidad en la canasta de exportación de las economías del bloque en general, porque Paraguay podemos ver que ya sus exportaciones, su canasta de exportaciones se está diversificando. Y dos, la carencia de complementariedad e integración productiva entre las mismas. Bueno, fue todo muy rápido, pero le pido disculpas por el tiempo tomado y bueno, muchas gracias y bueno, será en otra ocasión. Eso, Muchísimas gracias, Iván. Súper claro, muy completo. Disculpas también por la intromisión, ¿no? Eh, no hay ningún problema. Bien, a continuación vamos a escuchar a Laura Abogado Borrazar, que nos va a estar presentando su ponencia titulada Relación bilateral entre Estados Unidos y Uruguay, alineamiento o neutralidad. Laura, cuando quieras. Bueno, un segundito que voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, no sé por qué no lo puedo encontrar ahora. Bueno, lo tenía abierto hasta ahora y ahora no lo puedo encontrar. Cosas que Bueno, pasan, ¿viste? ay, sí, tremendo. Bueno, nada, arranco así. Entonces, Sebas, avísame cuando falten un par de minutos, porque bueno, ahora me desconcentré. Bueno, el tema que yo traía para hoy tiene que ver con la relación, con una investigación que nos pidieron de un grupo de universidades, tanto de México como Brasil, Argentina, sobre la relación de todos los países de América Latina con respecto a Estados Unidos, ¿no? Su política exterior y cómo había sido esa política exterior a partir del siglo XXI, ¿no? Entonces, a mí me pidieron que trabajara sobre la política exterior de Uruguay. Entonces, en función de esto, digamos, fue un capítulo bastante largo, porque, bueno, imagínense que abordar, bueno, casi 25 años de historia, ¿no? Sobre la política exterior de un país, bueno, la verdad que fue un desafío bastante intenso, bastante amplio, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que intentamos analizar fue tratar de generar o de analizar los contrastes que se realizaron o que se visualizaron en los principales periodos de gobierno, ¿no? En todo ese recorrido histórico también tuvimos que analizar claramente, bueno, digamos, hubieron muchos cambios ahora lo vamos a ir visualizando, pero hubieron cambios tanto en Uruguay, obviamente cambio de partidos políticos, y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces allí, a partir del año 2000, se produce un cambio en la política de gobierno y como se había producido también un cambio en la agenda electoral y en la legislación electoral, el gobierno del Partido Colorado que asume, digamos, entre el año 2000 y 2005, que es el presidente Jorge Luis Valle, llegó a la presidencia a través de una coalición, ¿no? A través de una coalición con el Partido Nacional, porque se inaugura por primera vez el sistema de balotaje en Uruguay, que hasta ese momento no estaba implementado, ¿no? Entonces, a partir de allí,
asume, o sea, si bien hubo una continuidad, porque en el periodo anterior estuvo en la presidencia el presidente Sanguinetti, que también es del Partido Colorado, había otro sistema electoral, el sistema de ley de lemas, ¿no? Por lo tanto, aquí hubo ya un cambio a partir del año 2000-2005 con la asunción de Jorge Valle. Luego, yo lo estoy visualizando, ustedes no, pero bueno, no importa. Luego hubo, y ahora vamos a ver, digamos, cuáles fueron las principales características de este gobierno, porque ahí se produjo un cierto alineamiento de el gobierno de Valle con Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver ahora, claramente esto estuvo motivado por las características de la época también, ¿no? Pensemos que estábamos en una época de pleno consenso de Washington, donde una de las principales características de la política exterior de este presidente fue, o sea, su eslogan o su lema fue tratar de poner a Uruguay en el mundo real, ¿no? Ese era su principal lema de política exterior. Y así, o sea, a partir de este eslogan o de este lema o de este eje digamos, que primó en su política exterior, lo que intentó Valle fue generar socios comerciales y también buscar inversiones externas en otros países. Y uno de los focos en los cuales uno de los países en los cuales puso foco fue claramente en Estados Unidos. Pero además porque, bueno, el gobierno de Jorge Valle fue un gobierno, o sea, fue un presidente conservador, extremadamente conservador, que trató de, bueno, de buscar en su política interior, digamos, una política liberal, una política conservadora, una política que trató de generar alianzas en el Partido Nacional, pero muy orientada a buscar socios a nivel internacional. Por eso reiteramos me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la investigación, este lema, ¿no?, de tratar de poner a Uruguay en el mundo real, no solamente en la región sudamericana, ¿no? Ahora vamos a ver cómo contrastó también esta idea claramente con los gobiernos que lo sucedieron, ¿no? Hay una cuestión necesaria para mencionar y que tiene que ver con que muy rápidamente, apenas asume Jorge Valle, año 2000, pensemos que ya en la región comienza a haber una grave crisis, en la subregión nuestra, ¿no? Una grave crisis económica que le generó también un entorno bastante adverso regionalmente, ¿no? Al punto de que en algún momento el gobierno del presidente Valle también hasta se imaginó su salida del Mercosur, ¿no? Imaginó perder los vínculos institucionales que se habían generado, obviamente, desde hace una década con el Mercosur, ¿no? Entonces, en este entorno adverso que Uruguay casi entra en default, una de sus principales estrategias fue vincularse casi en forma de un alineamiento bastante pragmático. Algunos autores lo han mencionado como alineamiento pragmático con Estados Unidos, ¿no? Porque buscó en este país, digamos, para evitar el default, intentó, ¿no? Primero, en ese momento Uruguay digamos, tomó mucha deuda del Fondo Monetario Internacional y también, obviamente, ya sabemos que el Fondo Monetario, una vez que otorga préstamos y créditos y da un apoyo a un Estado, Estados Unidos está detrás. Entonces, este alineamiento fue muy pragmático en este sentido, ¿no? Otra de las cuestiones que también lo caracterizaron a este gobierno de Jorge Valle fue que también recuerden que estábamos en pleno proceso de la propuesta del ALCA de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el gobierno de Jorge Valle no solamente intentó persuadir internamente al resto de los partidos políticos, ¿no?, digamos, del beneficio que sería generar o aprobar y aceptar e impulsar e ir detrás de Estados Unidos con esta iniciativa, sino que también lo intentó hacer hacia el interior de la región, de la subregión del Mercosur, obviamente cosa que digamos que no tuvo éxito, ¿no?
En ese momento también Valle se alinea a la región, a Estados Unidos, perdón, porque condenó a Cuba en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto fue generando una serie o sea, una serie de alineamientos, posicionando al país casi, en algunos autores hablan de un alineamiento peligroso, ¿no? Con Estados Unidos, que fue bastante disruptivo, sin perjuicio de que en los gobiernos anteriores, yo los mencioné, los dos de Sanguinetti y el de Lacalle Pou, o sea, que fueron previos al periodo analizado, también se generó un acercamiento y una relación bastante, a pesar de la asimetría, ¿no? Esto es algo que no dije al principio, pero bueno, teniendo en cuenta de que estamos entre dos países absolutamente asimétricos, Uruguay en este periodo previo, o sea, desde la democracia del 85 hasta el 2000, también tuvo varios acercamientos hacia Estados Unidos. Pero el momento más peligroso, si se quiere, de este acercamiento fue el del gobierno de Valle. Vamos a ir rápidamente a la segunda etapa de este análisis, de este estudio que nos encomendaron, que fue el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Por primera vez el Frente Amplio asume en el año 2005, desde el 2005 al 2010, como la propuesta de gobierno, ¿no? Sin perjuicio de que, seguramente ustedes ya lo saben, que este fue un partido que intentó, digamos, en varias ocasiones previas, desde la democracia, desde el año 1985 y antes también, pero había ya intentado presentarse a las elecciones nacionales, y en el año 2005 el presidente Tabaré Vázquez fue quien asume la presidencia. Aquí también hubo digamos, un cambio claramente en toda la política exterior, no solamente con Estados Unidos, sino también hubo una vuelta a la región sudamericana, fundamentalmente, hubo un alineamiento, hubo alianzas, o sea, se reforzaron las alianzas regionales, ¿no? Fuerte alianza con Brasil, fuerte alianza con Venezuela. Ahora, después vamos a ver cómo también hubo un distanciamiento de Argentina, ustedes lo recordarán, en esta época, porque, bueno, justamente se sucedió todo lo que ya sabemos de las pasteras, ¿no? Del conflicto con las pasteras entre Argentina y Uruguay, que dejó, o sea, digamos, generó una distancia, un distanciamiento político muy importante para dos países que históricamente estuvieron muy vinculados, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que ocurrió con Estados Unidos, que era justamente digamos, el tema de esta presentación y el tema de este capítulo del libro que próximamente va a estar disponible. Se produjeron dos grandes contradicciones en este gobierno, ¿no? A pesar de que estábamos pensando en un gobierno, sabemos que fue un gobierno donde se recurre, digamos, Uruguay vuelve a alinearse a la región, vuelve a generar estas alianzas, o sea, vuelve a reconocer su espíritu sudamericano y su geopolítica sudamericana, ¿no? Su enclave en la región sudamericana. Sin perjuicio de esto, tuvo dos grandes contradicciones: la política exterior de Tabaré Vázquez, que fue con respecto a Estados Unidos, y que fue el primer intento de celebrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que claramente no, digamos, tuvo que abandonar. Esta fue una propuesta de su ministro de Economía, Astori, que, bueno, que fue muy enfático en intentar acercarse a Estados Unidos en una época donde, insisto, por eso, digamos, muchos autores hablan de que hubo una gran contradicción, ¿no? Porque en un momento donde la región ya se estaba volcando hacia, insisto, hacia generar y hacia profundizar las alianzas internas. Sin embargo, en una política bastante disruptiva, genera digamos, este acercamiento con Estados Unidos. Y la otra contradicción es que, sin perjuicio de esto, por otro lado, como ustedes saben, ustedes recordarán, año 2005, cuando la presidencia pro tempore la ejercía del Mercosur, inclusive la ejercía Uruguay, fue este presidente quien también rechazó, conjuntamente con sus pares regionales sudamericanos, el no al ALCA, ¿no? El alejamiento, el rechazo absoluto al ALCA. Entonces ahí se produjo esta contradicción en su política exterior, ¿no? También Perdón mantuvo, que te sin embargo, interrumpa. Nos quedan más o sí, menos 5 minutos.
Bien, perfecto, perfecto. Lo voy a terminar en 5 minutos. Allí se produjo también digamos, un relacionamiento bilateral institucionalizado con Estados Unidos. Uruguay también en ese momento, si bien sin perjuicio de que, bueno, es un país que también siempre está, digamos, muy al borde con sus deudas externas, en esta época logró cancelar muchas deudas, muchos fondos de deuda al Fondo Monetario y también a Estados Unidos, ¿no? Entonces allí se produce también si se quiere, un relacionamiento bien institucionalizado con Estados Unidos, ¿no? También en este periodo se produce, como todos ustedes saben, este boom de los commodities. Entonces esto genera la necesidad también de que Uruguay amplía sus relaciones hacia otros centros de poder, ¿no? Aquí es cuando, digamos, podemos pensar en que la profundización del relacionamiento con China comienza justamente en esta época, ¿no? Sabemos que año 2010-2015, aquí hubo, digamos, se produce la segunda etapa del gobierno del Frente Amplio con José Mujica. También aquí hubo alguna suerte de también contradicciones. Hubo una línea de continuidad en la política exterior con respecto a que Uruguay se mantiene apegada a la región, ¿no? Sin embargo, digamos, en función del personalismo también de este presidente, tuvo algunas particularidades, ¿no? Una de ellas es que, como dije, privilegia los lazos con la región, el espacio de pertenencia de Uruguay. Eso fue siempre digamos, una defensa muy importante de este presidente, ¿no? Que ponía por encima de cualquier relacionamiento externo a la necesidad de que Uruguay debía estar anclado a la región y pertenecer a ella. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Con Estados Unidos aquí se produce también una nueva contradicción en el gobierno del Frente Amplio, porque se vuelve a intentar negociar el tratado de servicios, ya no el tratado de un TLC con Estados Unidos, sino un tratado de comercio de servicios en el año 2015, que le generó internamente al gobierno de Mujica, le generó bastantes contradicciones, ¿no? Aquí el que estaba, digamos, quien impulsa este acuerdo es quien era vicepresidente, que fue el mismo que Astori, ¿no? Que negoció en el periodo anterior el acuerdo de libre comercio. O sea, siempre en los tres gobiernos del Frente Amplio, ahora vamos a ir rápidamente al otro, en los tres gobiernos del Frente Amplio, si bien hubo haber una relación cordial con Estados Unidos, siempre plasmada de algunas contradicciones, ¿no? ¿Por qué digo en el tercer gobierno del Frente Amplio también? Porque si bien recordemos que, digamos, una de las fortalezas de Tabaré Vázquez fue que vuelve a ser presidente, o sea, a tener una segunda presidencia casi históricamente con una imagen del 78%, una imagen positiva del 78%, o sea, fue algo inédito para Uruguay, ¿no? Sin embargo, también aquí tuvo algunos cambios con respecto a su política anterior, porque ya de alguna manera la relación con Estados Unidos baja totalmente la intensidad, ¿no? Y únicamente se limita a la política comercial y de seguridad y económica, y obviamente que Estados Unidos le pasa, a Uruguay le pasa lo que un poco también el compañero que habló antes que yo, bueno, comenzó a visualizar. Uruguay también empieza a relacionarse o profundiza digamos, la vinculación comercial con China, ¿no? Como le ha pasado a toda la región sudamericana y a toda la región latinoamericana. Entonces esto le genera también de alguna manera algunos cruces internos, ¿no? O algunos desafíos internos para el propio partido, ¿no? Para el propio partido del Frente Amplio, la propia coalición del Frente Amplio, que se debatía entre generar, digamos, profundizar una política más extractivista, que era, digamos, algunas facciones del Frente Amplio la denominaban de esta manera, o profundizar el desarrollo, ¿no? Profundizar el desarrollo. Para finalizar, el presidente Lacalle Pou, que fue obviamente el presidente más disruptivo también en cuanto a la política exterior, porque fue quien se vuelve a acercar nuevamente a Estados Unidos con un enfoque de política
no solamente se vincula a Estados Unidos y profundiza la relación con Estados Unidos desde lo comercial y lo estratégico, ¿no? Sino también desde, digamos, desde apoyos políticos, como por ejemplo, simplemente voy a mencionar esto, Uruguay en ese momento apoya la candidatura de Clever Carone al BID, o también se manifiesta en las Naciones Unidas muy apegado, en la Asamblea General muy apegado a Estados Unidos. O sea, ahí se produce un cambio radical en la política exterior, digamos, y la calle Pou se quiso diferenciar bien de los gobiernos de izquierda. Hubo un desacople absoluto de la región, y como para esbozar alguna conclusión, para no pasarme demasiado de tiempo, una de las cuestiones que, digamos, que me gustaría mencionar es que a pesar de la relación, como dije, asimétrica entre Estados Unidos y Uruguay, la política de Uruguay, o sea, la conclusión es que nunca fue de alineamiento, ante aquella pregunta que me hice al principio, ni aún durante el gobierno de Valle, quien se acercó, como también lo mencioné, más peligrosamente al país del norte tras este enfrentamiento, esta crisis política que tuvo con toda la región. Tampoco en el peor momento del enfrentamiento entre Argentina y Uruguay, por las pasteras, como lo mencioné, y tampoco me animaría a decir durante el gobierno de la calle Pou, quien también con su diplomacia más presidencialista, ¿no? Mostró un acercamiento muy, digamos, que le generó también muchas dudas internas con Trump, ¿no? Una de las cuestiones más disruptivas de esta política exterior de la calle Pou fue el alejamiento que tuvo este presidente de la región. Pero bueno, voy a ir terminando por ahí. Perdonen que no pude compartir, la verdad que tenía, no sé qué pasó, se me desapareció, así que bueno, estoy abierta a las preguntas que deseen formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Si te parece, las preguntas las dejamos para el final. Hacemos una colectora de preguntas, digamos. Muchas gracias, Laura, por la exposición, clarísima y ajustada a tiempo. Muy bien, gracias. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Matías Mongan Macó, también de nuestro Instituto de Relaciones Internacionales, que nos va a estar presentando su trabajo Brasil y los límites de la, perdón por la pronunciación, Hedging Strategy. No sé si estará bien dicho. Sí, en español es estrategia de cobertura, también se le puede decir. Así que bueno, voy a intentar a ver si tengo suerte también en compartir el Power. A ver si ahí, dígame si acá se logra ver. Esto es una ponencia que fui armando. ¿Ahí la ven? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, sí. Bien, es una ponencia que fui armando a partir de una serie de publicaciones, un centro que estoy colaborando allá de España de Relaciones Internacionales, el Gate Center, y que, bueno, voy a hablar sobre Brasil y los límites de la denominada estrategia de la cobertura. Lo primero que nada sería para preguntarse, para iniciar, sería lo que yo me intento preguntar, me pregunto en la ponencia es ¿en qué medida los ataques del presidente norteamericano Donald Trump contra los BRICS perjudican la eficacia de la denominada Hedging Strategy y obligan al gobierno de Lula da Silva a reconfigurar su modelo de inserción internacional? Ahora voy a explicar un poco qué es la Hedging Strategy y por qué ubico el modelo de inserción internacional del gobierno de Lula actualmente dentro de ese enfoque y cuáles serían sus limitaciones. Eso es lo que intento plantear, un pequeño aporte en la ponencia. Ese es el objetivo principal. Todo enmarcado, vinculado en la relación de la participación de Brasil dentro de los BRICS. Yendo un poco a lo que es la historia institucional de los BRICS, podemos decir que en los inicios, siguiendo lo planteado por el referente del institucionalismo neoliberal, Robert Keohane, los BRICS nacieron como una convención que perseguía el objetivo de ampliar la capacidad de influencia de los países miembros en el sistema financiero internacional. Keohane entiende las convenciones como son arreglos informales que, a pesar de carecer de reglas explícitas, permiten a los países coordinar posiciones a nivel internacional, sobre todo cuando todos acuerdan actuar de una misma forma determinada. Las mismas solo pueden prosperar, advierte Keohane, en el caso que existan intereses mutuos, es decir, que los participantes esperen conseguir algún tipo de beneficio de la cooperación.
teniendo como principal fortaleza el elevado nivel de crecimiento registrado por sus economías. En el año 2009 se realizó la primera cumbre presidencial de los BRICS. Como recordarán, en realidad el acrónimo BRIC fue creado por un centro Goldman Sachs, un centro de previsión de riesgo de deuda, que fue el que acuñó el término Jim O'Neill, que era el director general en ese momento, que cuando analizó el potencial de estos países que luego formaron el organismo internacional y su potencial económico comparándolo con el G7. Esos países miembros tomaron el impacto que generó esa marca dentro del sistema financiero internacional y dentro del propio sistema económico internacional para lanzar esta convención vinculado al interés de Brasil. Existía un consenso entre la literatura respecto a que la incorporación del país al organismo era mayoritariamente positiva, a pesar de desde que un inicio ya se marcaba los peligros acerca de la consolidación de dinámicas dependentistas con China debido al estrechamiento de los vínculos comerciales, que ya habló un poco Iván, el tema de cómo se iba consolidando una balanza comercial en la que Brasil vende materias primas y recibe productos manufacturados, pero que aunque actualmente Brasil tiene superávit, el país queda muy vulnerable, se puede llegar a decir, a los vaivenes que ocurran dentro del sistema de comercio de materias primas a nivel internacional. Pero más allá de estas advertencias que ya la planteé antes del inicio de los BRICS, se consideraba que los beneficios eran mayores que los costos, sobre todo porque la institucionalidad laxa de los BRICS, este carácter informal del acuerdo al comienzo, sobre todo entre el periodo 2009 y 2013, le permitió al país preservar su capacidad decisoria, mientras el gobierno de Lula se enfocaba en estrechar los vínculos comerciales y diplomáticos con los demás países miembros, en consonancia con el denominado paradigma de la autonomía por la diversificación. Es más, dentro de la literatura, la participación de Brasil dentro de los BRICS en este periodo es considerado como el ejemplo paradigmático de este paradigma, que hablaba sobre la necesidad de que el país diversifique los socios comerciales y diplomáticos y que profundice las alianzas sur-sur para fortalecer su capacidad de negociación con las potencias y su influencia en los organismos internacionales. Bueno, pasamos al siguiente. Pero Keohane plantea en sus estudios de que las organizaciones internacionales evolucionan muchas veces debido a los intereses como del propio organismo, pero también debido a los intereses de los países líderes y a sus ideas que tienen respecto a qué rol debe desempeñar el organismo determinado. Y esto, en cierta manera, empezó si analizamos el caso de los BRICS, vemos cómo su perfil fue cambiando de lo que y fue dejando a partir del año 2014 su estatus de convención, signado por la informalidad, para iniciar un proceso de institucionalización y diversificación sectorial liderado por China, que buscaba convertir al bloque en un contrapeso a Occidente y así consolidar un orden internacional multipolar. No obstante que los BRICS desde un inicio plantearon la necesidad de establecer intereses mutuos y de actuar de forma conjunta, a pesar de las asimetrías que existen dentro del bloque, porque China representa el 70% alrededor del PBI general de los BRICS. El gobierno chino siempre se abrogó la potestad de ejercer un derecho de veto tácito sobre ciertos asuntos que afectaban sus intereses, su interés nacional, como pueden ser las políticas desdolarizadoras, cuando planeaban sobre hablar la necesidad de impulsar políticas desdolarizadoras en la primera década del siglo XX, XXI, y él era uno de los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos, y también para utilizar a los BRICS como una plataforma de proyección internacional propia, algo que sobre todo se empezó a quedar más en evidencia a partir de la crisis financiera internacional del año 2008, cuando China quedó latente que los países desarrollados no le iban a brindar espacios de toma de decisiones relevantes y empieza a desarrollar una estrategia de poder propia en la que los BRICS desempeñan un rol protagónico. Esto contribuyó a estrechar la cooperación entre los países miembros en áreas que van desde la defensa, el comercio, el medio ambiente, la inteligencia artificial. Hoy en día los BRICS, como podrán ver en la última declaración presidencial de la cumbre realizada en Río de Janeiro, en julio pasado, intervienen en casi todas las esferas o múltiples esferas del sistema internacional. Y a medida que la disputa con el gobierno de Xi Jinping, con el gobierno de Estados Unidos, perdón, se intensificaba, sobre todo una vez que
Donald Trump asume la presidencia en el año 2017, el gobierno de Xi Jinping introduce a los BRICS en una dinámica expansiva, que lo lleva a incorporar 5 nuevos miembros plenos y 9 países en calidad de socios. Y según la opinión de autores de referencia de política exterior de Brasil, como Miriam Gómez Saraiva, la ampliación perjudica al país sudamericano, ya que reduce su capacidad de generar agenda al interior del organismo y su margen de acción internacional, al quedar en algunos temas demasiado vinculado a los posicionamientos diplomáticos revisionistas impulsados por países como China y en menor medida Rusia. A medida que este proceso de consolidación institucional de los BRICS se acentuaba, el gobierno de Lula Silva, una vez que retorna al poder en el año 2024, a comienzos de 2024, acá por motivos de espacio no lo desarrollé, en realidad antes de adscribirse al paradigma de la Hedging Strategy, en realidad Lula primero cree que puede restablecer el paradigma de la autonomía por la diversificación. O sea, hacer un paralelismo lo que fue con la política exterior, con la diplomacia altiva y activa de comienzos del siglo XXI, de la primera década del siglo XXI, en la cual intenta diversificar los contactos comerciales y diplomáticos con los países e incluso interviene en las denominadas peleas de perro grande, como hablaba Marco Aurelio García, me acuerdo cuando hice la tesis para Liri, que lo llevó a intervenir como, por ejemplo, en el proceso de mediación del programa nuclear iraní en la primera década del siglo XXI, y aquí Lula se propone a Brasil y también a China como mediadores en la guerra de Ucrania. Pero el poco impacto recibido por su propuesta y la dispar reacción que recibió de parte de aliados claves como puede ser Europa, que criticaron bastante la iniciativa, y hacia esto agregamos también la incapacidad que tuvo el país para consolidar su poder en su esfera de influencia, Sudamérica, porque Lula intentó restablecer la UNASUR, pero no pudo darle un nuevo dinamismo debido a la fractura ideológica y a la utilización de política interna que hacen los países de la diplomacia. Dejó en evidencia de que el mandatario en cierta medida engrandeció, no se dio cuenta, pensó que el margen el nivel de permisividad internacional del país era mayor del que realmente tenía. Y esto lo llevó a plantear sobre la necesidad de desarrollar nuevos modelos de inserción internacional, y de acá es que yo lo escribo dentro de lo que es la denominada Hedging Strategy, o también la autonomía en la dependencia, que es un concepto desarrollado por el académico brasileño Gerson Moura en la década de 1980. Esto llevó a que el gobierno de Lula intentara mantener una equidistancia pragmática respecto a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, y desplegar una estrategia de inserción internacional pendular, y evitara posicionarse por ninguno de los bandos en pugna. En la cumbre de los BRICS, siempre Lula viene hablando sobre la necesidad de que él no quiere negociar con China, con Estados Unidos, sino que quiere negociar con los dos, y sobre la necesidad de que el país se acerque a las potencias en temáticas que beneficien su modelo de viabilidad nacional, su modelo de desarrollo, como pueden ser las temáticas de exportaciones. Un ejemplo paradigmático de que puede llegar a ser de estos modelos de inserción internacional de la autonomía y la dependencia fue el gobierno de Getúlio Vargas, en la década de 1930, en 1935 a 1942, quien desplegó una estrategia de inserción internacional pendular para sacar provecho de la disputa por esfera de influencia que en ese momento tenían Estados Unidos y Alemania, y que, por ejemplo, permitió que el gobierno de Franklin Delano de Roosevelt financiara la construcción de la planta siderúrgica de Volta Redonda, que es un hito en la industrialización de Brasil, permitiera que el país, fue, según Gerson Moura, una de las primeras veces que Estados Unidos promueve una línea de producción propia en un país y no una que fuera complementaria a su propia economía. Lo que la dinámica que está acá en la autonomía y la dependencia es que Brasil, a medida que se acercaba con Estados Unidos, recibía una oferta de Alemania, y así fue ganando y consiguiendo mayores ofertas y mejores beneficios, que habrían sido imposibles de conseguir
si plantea Gerson Moura, si el país desde un inicio hubiera establecido una política de alineamiento automático hacia Estados Unidos. Pero un requisito indispensable para el funcionamiento de este modelo de inserción internacional, que es necesario que las potencias se muestren dispuestas a realizar alguna concesión a los países periféricos, con tal de garantizar su alineamiento. O sea, vos podés ir de un lado para otro, pero las potencias te tienen que ofrecer cosas hasta que vos finalmente termines accediendo a lo que te ofrecen, que en el caso del gobierno Vargas fue la construcción de la planta siderúrgica de Vuelta Redonda, y ahí en 1942 es cuando firma la adscripción y rompe relaciones diplomáticas con el eje y se alinea al interés de Estados Unidos. Pero esto que muchas veces busca hacer, construir un paralelismo con lo que puede hacer Brasil actualmente y que está llevando adelante con su diplomacia pendular, hay ciertas disimilitudes o ciertas diferencias que no permiten implementar este modelo, sobre todo debido a las características de la política exterior del gobierno de Donald Trump, la cual, a diferencia del gobierno de Roosevelt, por ejemplo, no opera a partir de incentivos materiales, como por ejemplo hace China, y también presupone la hedging strategy, la estrategia de cobertura. Matías, disculpa que te interrumpa, nos quedarán los últimos 5 minutos. Sí, ya termino, me queda uno más. La hedging strategy es una estrategia mixta de política exterior que combina tanto el equilibrio suave como el alineamiento suave. El equilibrio suave le permite a los países periféricos brindar cobertura ante ciertas situaciones que pueden condicionar su margen de acción internacional. Y el alineamiento suave permite facilitar la cooperación con las grandes potencias. Y volviendo al anterior, establece que los países periféricos deben realizar las dos políticas a la vez con la potencia para así intentar regatear y conseguir el mayor beneficio posible para su interés. Pero como decía Trump, la lógica de Trump, él recurre a políticas comerciales unilaterales que se rigen por una lógica de suma cero. Por lo tanto, su comportamiento no se encuadra dentro del esquema de interacción positiva de la hedging strategy ni en el de la interacción negativa, ya que, por ejemplo, Lula en la reunión de los BRICS en Río de Janeiro consensuó que en la declaración final no se realizara una crítica directa a los aranceles unilaterales que Estados Unidos había establecido a medio mundo o al mundo completo, contradiciendo el interés de China, quien buscaba consensuar una posición del bloque y condenar la actitud de Trump. Esto, si hubiéramos visto acá, lo que vemos, este es el esquema de interacción positiva de la hedging strategy, política de equilibrio suave tendría que haber contribuido a que Estados Unidos haga una oferta diplomática a Brasil, pero para intentar garantizar su alineamiento, y ahí Brasil intentar hacer un alineamiento con Estados Unidos para que China haga una nueva oferta diplomática a Brasil. Pero Trump, en vez de hacer una oferta, castigó a Brasil con los aranceles. Esta actitud de gobierno norteamericano neutraliza la eficacia de las políticas de equilibrio que puede llegar a implementar al interior de los BRICS, porque no reciben ningún tipo de gratificación o ningún tipo de recompensa. Al quedar en evidencia que Trump no parecía dispuesto a asumir los costos económicos que implicaba la intensificación de la disputa por esfera de influencia con China, el gobierno de Lula dejó momentáneamente a un lado la denominada estrategia de cobertura y escaló el conflicto diplomático con Estados Unidos, aunque remarcó su predisposición a alcanzar un acuerdo, ya que era consciente de los riesgos que implicaba para su viabilidad nacional adoptar una política exterior con un perfil secesionista. Y para cerrar, en la ponencia lo que podemos llegar a decir es que los cambios institucionales experimentados por los BRICS redujeron el margen de maniobra internacional de Brasil y contribuyeron a que el gobierno de Lula se viera en la necesidad de recurrir a modelos de inserción internacional dependentista para preservar sus niveles de autonomía ante los cambios evidenciados en el sistema internacional y sobre todo la intensificación de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Y yo identifiqué dos impedimentos que atentan contra el potencial de la denominada estrategia de cobertura o la autonomía de la dependencia. Son modelos teóricos muy similares, si quieren después lo pueden buscar. El creciente discurso antioccidental de los BRICS, impulsado por países como China, Rusia e Irán, que limita el margen de acción internacional de Brasil y la posibilidad de establecer una diplomacia pendular respecto a Estados Unidos, y sobre todo los ataques de Donald Trump contra el organismo, que amenazan la eficacia de la hedging strategy. Algunas conclusiones finales, que es posible concluir que ya se ha finalizado el consenso, ya no hay un consenso en Brasil respecto a que los BRICS son una herramienta funcional a la política externa de Brasil.
a la política externa brasileña. Igual, en consonancia con la característica siempre ha tenido la literatura o la política externa, los análisis de política externa brasileña, no es que van a otro lado y piden que Brasil salga de los BRICS, nada que de eso, sino que hacen hincapié en la necesidad de repensar nuevas estrategias diplomáticas que restablezcan la capacidad de agencia del gobierno de Lula al interior del organismo y por fuera de él. Y Stuenkel, por ejemplo, plantea la necesidad de relanzar IPSA para fortalecer la presencia de Brasil en temáticas vinculadas al desarrollo y distanciarse del liderazgo de China en los BRICS. Y también podemos identificar otra conclusión, es que el modelo de inserción internacional, la denominada Hedge Strategy de Brasil, parece demasiado centrada en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China y cómo intentar ampliar los márgenes de autonomía de Brasil, pero ha dejado de lado los lineamientos autonomistas tradicionales que históricamente caracterizaron a la política externa brasileña, que se ha seguido en Itamaraty, y de ahí en la ponencia, y ya con esto termino, planteo la necesidad de retomar modelos como por ejemplo de autonomía a la distancia, que fue la estrategia diplomática adoptada por buena parte de los regímenes de facto en Brasil entre 1964 y 1985, y que planteaba la necesidad de que el país actúe por fuera de las dinámicas de poder imperantes por el centro de poder internacional, por el oligopolio de poder internacional, y que desarrolle reservas de autonomía que le permitan garantizar un nivel mínimo de permisividad internacional, como por ejemplo un rol que desempeñó el Mercosur en la década del 90 para que Brasil mantuviera su nivel de permisividad internacional en la discusión con Estados Unidos cuando se está llevando adelante la discusión sobre el AICA. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Súper claro, interesante además la ponencia. Seguimos entonces con esta mesa número 4, escenario en el Cono Sur. Vamos a escuchar ahora a Antonella Cabral, quien nos está acompañando acá, que nos va a exponer su trabajo titulado El mercado más allá de la política, relación económica entre Paraguay y la República Popular China entre el 2013 y el 2023. Antonella, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes que están allá en el IRI, que es mi segunda casa. Y bueno, yo acá desde la Universidad Nacional de Asunción quería compartir un poco con ustedes esto que es parte de un trabajo más grande que estoy haciendo en vistas a presentar mi tesis, que tiene que ver un poco con la relación de Paraguay y China, porque quizá lo más estudiado es Paraguay y Taiwán. Y de hecho ya Iván lo mencionó, Laura tangencialmente también habló de Estados Unidos, como hizo relación con lo que era la región. Paraguay tiene una relación con Estados Unidos muy particular. Entonces, esos son temas como más estudiados. Pero la propuesta hoy pasa por presentar esto de China, que es bastante diferente, digamos, a lo que se suele estudiar. Así que voy a poner acá en vista de presentación, a ver si ahí se ve mejor. A ver, ahí se está viendo en esa vista, pero yo continúo para no demorarme mucho, si les parece. Y Seba, Lo por vemos favor, bien. frename porque acá podemos Dale. estar mucho tiempo. Bueno, les decía, voy a ir acelerando con esto. No veo que corre la presentación, pero a ver, un segundito. Hoy no fue el día de las presentaciones, pero a ver, denme un segundo. A ver, vamos a ver si es que ahí funciona. Un segundito. La tecnología nos quiere ganar, pero vamos a ver si esto resulta. Bueno, ahí no. Ahí por lo menos se movió. Bueno, claramente todos ustedes saben dónde está Paraguay, pero quizá esto siempre es bueno porque uno en el auditorio no siempre tiene algo tan homogéneo. Entonces, bueno, es interesante destacar que Paraguay no tiene litoral marítimo, lo cual de alguna manera complejiza la situación. Tiene una economía pequeña. ¿Y por qué decimos una economía pequeña? Porque su PIB oscila entre 40.000 y 45.000 millones de dólares. Y para nada más que hacer una comparación muy superficial, Uruguay está por arriba de los 70.000. O sea, por eso decimos que es una economía pequeña. También obviamente es parte del Mercosur. Y resulta interesante, voy a señalar algunos datos que ya Iván también los mencionó. Paraguay tiene una relación diplomática con Taiwán desde el año 57. Desde el 12 de julio del 57 ya se cumplieron
68 años de esa relación. Y espérenme que acá salió la presentación de nuevo, pero un último intento porque esto resulte. Em, es interesante, mencionaron ya también esto, el tema de cómo se dio esa sintonía en la relación. Bueno, claramente Chiang Kai-shek y Stroessner tenían visiones similares de las cosas, militares, de derecha, liga anticomunista, Guerra Fría, todo eso formó parte de ese contexto y ciertamente la relación fue cambiando a través del tiempo. Tal es así que hace 2 días Santiago Peña habló de la sintonía diplomática que existe entre Taipei y Asunción, reiterando un poco esa reafirmación en la visión de las relaciones entre ambos países, aunque ya solamente quedan 12 países que reconocen a Taiwán y Paraguay es el único en Sudamérica. El último país que viró en Sudamérica fue Uruguay en el 88, para que se den una idea de cómo a pesar del tiempo esta relación continúa. Bueno, a ver, eh, se movió, lo cual ya es demasiado interesante. Bueno, ambos países forman parte de la OMC y si bien ambos países forman parte de la OMC, ingresaron en momentos distintos y lo que ya tuve la oportunidad de hacer también es eh, meterme en las estadísticas de cada uno de los países. Porque si bien los dos están en la OMC y los dos reportan a la OMC, uno lo puede ver en Trademap, por ejemplo, es muy diferente cuando uno entra a ver las estadísticas de cada país. Entonces, en este slide que están viendo ahí, pueden ver, por ejemplo, que ese es un primer tabú que se tiene acá. Mismo en Paraguay, la gente cree que Paraguay no puede exportar nada a la República Popular de China. Y de hecho, sí Paraguay puede exportar. Y en este gráfico se recoge un poco eso a partir de datos del Banco Central del Paraguay, que es lo que ustedes ven en azul, no sé si se distingue también, pero lo que está también en verde, que es el National Bureau of Statistics de China. Entonces, como se puede ver, de acuerdo a ambas fuentes existen exportaciones. Sí vemos que hay mucha divergencia en cuanto a las cuantías, pero eso no quita que verdaderamente hay relación, o sea, hay exportaciones entre ambos países. Eso es para desmitificar nomás algo que yo les cuento que acá en Paraguay inclusive está muy instalado, como que Paraguay no le puede vender nada a la República Popular de China. En realidad, eso acá vemos que sí le puede vender, ¿sí? Sí le puede vender, lo registra China y lo registra Paraguay. Ahora, ¿qué tenemos acá en esta diapositiva? Bueno, en ese tamaño no sé si lo alcanzan a ver, pero este gráfico empieza en el año 2013 y ven que está, bueno, está próximo a a los 60 millones de dólares. Nada más que 60 millones de dólares era lo que, cerca de eso, era lo que exportaba Paraguay a China en el año 2013. Hoy por hoy estamos apenas por encima de los 20 millones de dólares. 20 millones de dólares es nada, pero no existe un impedimento legal. Quizá ese es mi primer gran, que a pesar de no tener relaciones diplomáticas, sí existe de ambas partes la posibilidad de comerciar. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que se puede comerciar entre ambos países. Y acá ustedes van a ver que, por ejemplo, en este periodo entre 2013 y 2023, ¿qué fue lo que más se vendió? Por ejemplo, cuero, piel. Se vendieron algunos aceites, se vendió algodón, madera, cobre, que es más bien residuos, o sea, residuos de esos materiales para ser reciclados otra vez, y el resto ya fue como muy marginal. ¿Qué no vendió Paraguay? Lo que ustedes estaban contando que vendió la región. Commodities, Paraguay obviamente soja no le puede vender porque es el producto estrella, pero sí le puede vender otras cosas. Quizá algo que también se recoge en el material escrito es cómo, por ejemplo, eso, los gremios van posicionando los temas. Los gremios a través de sus ofertas exportables van diciendo, ok, estos productos nosotros si tuviésemos relación con la República Popular de China los podríamos vender ahí, como por ejemplo la soja y la carne que Paraguay, si bien Iván mencionó que se está diversificando la oferta exportadora, y sí es cierto, pero todavía estamos muy concentrados. Los principales productos de exportación paraguayos son soja, aceite de soja,
energía eléctrica, porque le vendemos a Brasil con Itaipú y a Argentina con Yacyretá, y carne. Pero no hay mucho más que eso ahora en una cuantía, digamos, que sea una oferta exportable sólida o muy grande. Lo industrial es muy incipiente todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos dos rubros que son muy importantes están por fuera de estas exportaciones. Sin embargo, en cuanto a las importaciones, acá vemos que son diametralmente opuestos los números. Ustedes no los van a distinguir, pero yo les cuento que acá dice 6.000 millones de dólares. Y acá estamos por encima de los 5.000 millones de dólares. Es decir, Paraguay le vende a China por 20 millones de dólares y le compra a China por más de 5.000 millones de dólares. La asimetría, por supuesto, es enorme, pero también se entiende que no hay impedimento para el comercio en ninguna de las dos direcciones, más allá de lo que discrecionalmente la República Popular de China establece como límites en cuanto a permisos y esta cuestión. Entonces, acá pueden ver que referente a exportaciones, que se exporta de todo, desde máquinas, juguetes, vehículos, ustedes pueden ver. Y si se detienen a mirar las cifras, solamente en máquinas, en este periodo se importó más de 47.000 millones de dólares, lo que significa el PIB de Paraguay. Se importó de maquinarias en este periodo de 10 años. Así que eso es para tener una referencia y por supuesto, con esto que les mostraba, no es de extrañar que haya un profundo déficit comercial entre Paraguay y la República Popular de China. Todos tenemos déficit comerciales, digamos, con socios grandes, pero el déficit de Paraguay es realmente muy marcado y fue creciendo todavía en el tiempo. Se ve que estamos ya próximos a los 6.000 millones por los datos que les había mostrado. Y algo interesante también de destacar acá es cómo esto se va profundizando conforme se va endureciendo o va ganando notoriedad el tema de la relación o no con Taiwán. Porque claro, está en esa clave, ¿verdad? Entonces, acá ven, hay un poco de lo que es la balanza comercial entre los dos países, que refleja un poco lo que ya les había mostrado. Y algo que resulta llamativo, tomando un poco el contexto en el que estamos hablando, Sudamérica, la región, si ustedes se fijan, Paraguay y Argentina tradicionalmente siempre fueron los principales socios de Paraguay, por la ubicación, por las características históricas, etcétera. Ustedes pueden ver que estos son datos de 2023, esto se fue profundizando inclusive. Fíjense acá que de los 5 principales socios comerciales de Paraguay, si bien Brasil y Argentina son los primeros, Argentina está solo 0,1% por encima de China. Prácticamente China desplaza después a Argentina en cuanto a su relevancia como socio comercial para Paraguay. Y si ustedes Que también, te interrumpa, nos faltan sí, 5 minutos, ¿sí? dale, perfecto. Y si ustedes se dan cuenta acá, la mayoría también es importación. Esto se refleja también en esta balanza y algo que cambió mucho a partir de lo que estaban presentando de la posición, por ejemplo, de China en la región, fue que Argentina pasó a ser el principal destino de las exportaciones paraguayas y estas exportaciones paraguayas son fundamentalmente soja, que va a Argentina porque no puede ir directamente a China. En cuanto a inversiones también, vemos, si ustedes miran acá, yo justamente quise poner estos números para que vean que estamos hablando de algo totalmente marginal. Acá podemos ver que el flujo de inversión directa de China es negativo en Paraguay. O sea, China no invierte en Paraguay. Sí, en cuanto a saldos, tiene un saldo, pero hasta causa gracia, porque ¿qué es 8.600.000 dólares para China? Nada. Entonces, rescatar estos números también da una pauta de en qué sentido estamos hablando. La República Popular de China tiene el lugar número 30 de la lista de países que invierten en Paraguay, o sea, nada. Y si ustedes comparan, por ejemplo, Brasil tiene un stock de inversión extranjera directa en Paraguay en torno a 1.300 millones de dólares.
O sea que ahí se dan ya una idea de la diferencia que existe, por ejemplo, entre lo que es la posición de Brasil como inversor y la posición, por ejemplo, de China. Em, bueno, sí también algo que ya logré desmitificar y fue muy interesante para mí es ver que a pesar de esto sí existen empresas chinas instaladas en Paraguay. ¿Cuáles son esas empresas, por ejemplo? Costco, Costco que trabaja con granos, adquirió, por ejemplo, en Paraguay tenía unas operaciones de una empresa que adquirió, pero a pesar de tener una empresa china que trabaja en granos en Paraguay, esa empresa no exporta directamente a China, lo hace a otros destinos. Entonces, eso también resulta particular porque uno podría decir, bueno, es una empresa china, vende granos, está en Paraguay, ¿le puede exportar a China? No, le exporta a otros países. Sí, también está Huawei, que todos conocen ya, Huawei es una empresa de telecomunicación muy grande, hace mucho está en Paraguay, y dice otras también. ¿Por qué dice otras? Porque sí se ve que en la zona de la Triple Frontera, como ustedes han ido, una dinámica muy particular de población, donde la gente vive en un lugar, trabaja en otro, etcétera. Y en esa dinámica también puede ser que haya empresas que son de propietarios chinos, pero cuesta más seguirle el rastro. Cuesta más seguirle el rastro por estas dinámicas que tiene esa zona en particular. Y para ir cerrando nada más como a modo de perspectiva, sí, los sectores con potencial exportador como soja y carne tienen sus gremios grandes que se posicionaron al respecto de querer abrir estos mercados, porque obviamente los empresarios quieren tener la mayor cantidad de mercados abiertos. Entonces son como uno de los pocos actores que hace 10 años cuando empecé este periodo de estudio empezaron a posicionarse con respecto al tema. Claramente, en la medida que China se posiciona en el sistema internacional, más actores van hablando del tema. Pero esto todavía es una discusión como un poco chica, por llamarlo de alguna manera, pero que de a poco va permeando, inclusive al interior del Partido Colorado. Iván mencionaba que hubo un escándalo con los diplomáticos. Bueno, fue algo muy puntual, pero queda algo por fuera de lo que es la dinámica en general que estaban mencionando. Y sí, quizá el tema de infraestructura. El tema de infraestructura, Paraguay no recibe ningún tipo de inversión, y ahí sí hay grandes proyectos que quedan por fuera, y lo que se mencionaba del Mercosur claramente es así, ¿verdad? Paraguay, al no tener relaciones diplomáticas con Pekín, entonces esa posibilidad queda cerrada de alguna manera. Y para no excederme el tiempo y que Seba no me apague la camarita o me cierre el micrófono, decirles que bueno, que una primera cuestión interesante acá es que esto de no tener relaciones diplomáticas con un país no impide que los mercados operen. Los mercados operan igual. Igual hay cámaras de comercio, igual hay mecanismos. Se sorprenderían de cómo operan cuestiones paralelas. Por ejemplo, no hay un consulado acá, ok, pero vamos a este otro consulado, hacemos esto, todo funciona igual, el mercado se mueve igual, hay consultoras que trabajan en todas formas. Ya vieron todo lo que nos vende China, así que eso sigue funcionando. Y decirles que sí, el aspecto económico, quizá el mercado es como de los mecanismos más fuertes. En cuestiones políticas, todavía esta dinámica quizá es diferente o tiene como otras aristas, pero en cuanto a lo económico, pude apreciar a lo largo de todo el trabajo que sí la relación es bastante dinámica, si se quiere, y encuentra mecanismos alternos a los que ofrece el gobierno. Así que muchísimas gracias por su atención. Perdón por los problemas con el PowerPoint. Y como se dice en guaraní, lo tienen ahí, a Guille, que es gracias por atender, por estar. Muchísimas gracias, Antonella. Bueno, hasta aquí hemos tenido las ponencias, han sido brillantes, magistrales, muy interesantes y dinámicas. Si les parece, tenemos muy poquito tiempo hasta el final de la mesa. No sé si hay algún asistente que nos está acompañando que quiera hacer alguna pregunta específica. Si no, planteamos, yo tengo alguna pregunta, algunas cuestiones que ustedes fueron discutiendo en sus alocuciones que me parece interesante que podamos profundizar. Me parece que Iván ya no está acá entre nosotros, así que saco la pregunta, digamos, pero
Específicamente para Matías, bueno, me pareció muy interesante toda la lectura que hiciste y me quedó picando esto que vos decías al final, hacia lo último de la ponencia, sobre la autonomía de la distancia. ¿Qué significaría hoy, si se puede profundizar un poquito en base a eso, eh, hoy, digamos, en el contexto actual, ¿no? Con la cuestión tan transaccional de Estados Unidos, etcétera, ¿qué implicaría eso para Brasil? Para la ponencia de Laura, que también me pareció muy interesante, Lau, pensar cómo impacta y cómo está impactando, ¿no? Claramente en los últimos años lo que es el rol de China en la región y cómo eso impacta en la relación con Estados Unidos. Y para Antonella, específicamente, más allá de lo que vos fuiste hablando, ¿no? De las relaciones económicas, eh, ¿qué pensás que podría pasar con la relación bilateral formal entre Paraguay y China, teniendo en cuenta que eso también traba, como hoy también decía Iván, algunas cuestiones formales, por ejemplo, de acuerdos con el Mercosur y China? ¿Cómo podría evolucionar eso? Eso por mi parte, no sé si hay alguna otra pregunta más, las pueden ir escribiendo en el chat o abriendo el micrófono. ¿Empiezo, crees? ¿Yo, Sebastián? ¿O vale? Dale, Matías, sí. Respecto al concepto de autonomía a la distancia, es un modelo, se puede ser decir, muchas veces planteado de forma totalitaria, diciendo que abarcó toda la política externa de los regímenes de facto de Brasil, aunque esto yo lo tomo, los modelos no son inconmensurables, no cubren todo, sino que ciertos lineamientos de la política externa de Brasil pueden ser encuadrados dentro de este comportamiento internacional, y que planteaba sobre la necesidad de que el país establezca distancia respecto a las potencias imperantes en ese momento, debido sobre todo a las condenas por las violaciones a los derechos humanos. Y intenta ampliar su margen de autonomía por fuera del alcance de las directrices establecidas por estas potencias. Y el ejemplo paradigmático es que, por ejemplo, el país se alejó del Consejo de Seguridad durante 18 años, durante buena parte de la dictadura militar, para quedar eximido o tener inmunidad, o que no impacte su permisividad internacional las condenas que podía establecer ese organismo internacional. Llevándolo a un paroxismo, un paralelismo al escenario internacional actual, yo lo que hablo de la potencia es, aunque es sobre la necesidad de que el país diversifique o se aleje de las dinámicas imperantes de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, un sesgo que también está presente dentro del propio concepto de autonomía, de la Escuela de Autonomía de Puig y Jaguaribe, que por ejemplo autores como Míguez plantean de que tiene una mirada muy puesta hacia Estados Unidos, y dejan de lado otros actores internacionales que también pueden ampliar el margen de política exterior de Argentina, pero que se aleje de esa disputa geopolítica y que diversifique o que intente construir reservas de autonomía o alianzas que le permitan neutralizar la capacidad de coerción que pueda establecer, sobre todo Estados Unidos. Donald Trump, quien es que opera a partir de una lógica suma cero. Desde el lado comercial, muchas veces se le hace críticas a Lula de que, por ejemplo, ha dejado de lado las vinculaciones con los mercados europeos. También ahora se ha asociado bastante y ha desarrollado con India. También ha llevado adelante conjuntamente una estrategia soft balancing o de equilibrio suave respecto al liderazgo de China, para que BRICS no quede tan atrapado en la disputa entre Estados Unidos y China y mantenga su autonomía como organismo. Hay también una posibilidad de estrechar los lazos comerciales después de la visita de Modi, que estuvo en una bilateral con Lula después de la realización de la cumbre de los BRICS. Y sobre todo, no tanto centrarse en eso, sería el concepto de autonomía de dependencia. Hoy en día la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China cubre casi una importante parte del sistema internacional o de la dinámica internacionales, pero quedan márgenes de autonomía o de posibilidad de ampliar, y que eso le permita eso, neutralizar la capacidad de injerencia externa del gobierno Trump, o mantener sus márgenes de autonomía. Ni hablar la necesidad de restablecer la autonomía regional en América Latina, que sería la ideal, la base, pero parece que Lula o no pudo ser capaz de restablecer esa dinámica de restablecimiento del proceso de integración regional, o no quiso asumir los costos que eso implicaría, porque Brasil siempre también tuvo su implicancia de ser un líder. Muchas veces se le habla, Malamud dice ser un líder sin seguidores, porque dice seguime, pero no estoy dispuesto a invertir lo necesario para que vos me sigas.
sería dentro de la dinámica de la Hedging Strategy, sería el que tendría que darle las ofertas a los otros países para que lo sigan. Y Brasil tampoco, la economía brasileña no está tan en condiciones para poder desempeñar ese rol que tuvo, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI. Claro. Ahí dejo, no sé si me expliqué algo. Sí, perfectamente. Buenísimo, Matías, gracias. Sebastián, en un minuto respondo a tu pregunta. Yo creo que para el caso de Uruguay, porque no hay más tiempo, creo que para el caso de Uruguay estimo que todavía no se ha planteado el dilema, digamos, de elegir entre China y Estados Unidos, ¿no? Creo que Uruguay mantiene, y lo ha demostrado, digamos, rápidamente en ese pantallazo rápido que hice en cuanto a las distintas políticas de los distintos gobiernos, ¿no? No se presentó todavía este dilema de si seguir a uno u otro y si mantener relaciones con Estados Unidos implicaría romper con, o bueno, digamos, este dualismo todavía no se lo ha planteado, y a pesar de que en algunos momentos internamente en el Frente Amplio ha tenido, como yo lo comenté, tuvo algunos conflictos internos, ¿no? Por este alineamiento o pseudo alineamiento o acercamiento que tuvo con Estados Unidos, pero no le ha generado todavía un quiebre para tener que elegir entre uno u otro. Digo esto para darle espacio a Antonella. Gracias. Excelente, Laura, muchas gracias. Bueno, tu pregunta es la pregunta del millón. Todo el mundo quiere saber cómo viene el tema. Bueno, en realidad una cuestión muy importante es lo que Laura estaba diciendo recién. Paraguay eligió hace 68 años, en realidad eligió la Guerra Fría y parece que nunca más nos movimos de eso. La alineación con Estados Unidos es una de las continuidades que tiene la política exterior paraguaya desde la Guerra Fría y eso no cambió en el tiempo. Sí, lo que resulta muy interesante es que actualmente el gobierno de Peña reafirma esto y relanzó, si se quiere de alguna manera, la cooperación con Taiwán, con una cooperación mucho más modernizada, una cooperación. Taiwán tiene una universidad en Paraguay, la Universidad Taiwán-Paraguay. Entonces, se aprecia como una relación más de largo plazo, donde se piensa en un distrito tecnológico en el que Taiwán pueda explotar el tema de los semiconductores también con talento paraguayo. Entonces, realmente, y de hecho lo dijo Peña en Naciones Unidas hace 2 días, ¿verdad? Está muy clara el sentido de su gobierno en cuanto a seguir a Taiwán. Ahora bien, el propio Partido Colorado, que era como sinónimo de relacionamiento con Taiwán, tiene voces en el Parlamento que empiezan a discutir el tema. Entonces, yo creo que el Partido Colorado es de alguna manera muy importante para lo que es la política doméstica paraguaya. De hecho, las transiciones se dan dentro del Partido Colorado, si se quiere, a excepción de Lugo. Así que si esto va creciendo al seno del Partido Colorado, puede llegar a tener una especie de desenlace diferente en el tiempo. Pero hoy por hoy, más allá de algunas voces aisladas en el Parlamento, el propio gobierno está muy centrado en lo que es proyectar esta relación en clave siempre de entender que Paraguay tiene una alineación muy fuerte con Estados Unidos y esa alineación se proyecta hacia lo que es Taiwán también. Excelente, Antonella, clarísimo. Bien, bueno, entonces, habiendo llegado a la hora pautada, vamos a ir finalizando esta mesa. Agradecerles a todos los ponentes que han tenido brillantes exposiciones, también el apego al tiempo establecido y invitarlos e invitarlas a todos los presentes a continuar con nosotros en esta jornada. Ahora tenemos la mesa del SERPI, específicamente donde analizaremos la política exterior argentina. Y finalmente tendremos la mesa final a cargo del doctor Javier Zuraski. Así que bueno, a todos y a todas, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Ahí, si les parece, salimos de acá y vamos al link de la reunión del SERPI. Vale. Ahí va. Hasta luego, gente. Hasta luego.